Hay tantas historias en el mundo, cada persona es una historia, ¿no? Un montón de anécdotas, de situaciones, y me alegra y me siento realmente bendecida de poder dejar plasmado este video, de dejar plasmado en este video acerca de la obra de Dios en mi vida. No sé dónde te encuentres al comenzar a ver esto, pero sé que al estarlo tú viendo y escuchando, sé que es la respuesta a mis oraciones. Quiero decirte que sí, es mi testimonio, pero yo no soy la protagonista en esto. La verdad, quiero ser lo más breve y resaltar las situaciones más importantes, pero si pudiera comenzar a los 18 años, pensando en hacer un cambio de nombre, comenzando a ver cómo sería posible el cambio de sexo, de pasar de ser mujer a ser alguien, un hombre transgénero, y viviendo una vida en la cual sí traía placer, pero en ese mismo punto donde me encontraba más decidida a hacer cambios radicales, o sea, más extremos de los que ya tenía, al mismo tiempo llegó confusión. Si me remoto más atrás, tiempo más atrás, recuerdo mi niñez. Fue dura en cuestiones de mi familia, de un ambiente familiar pesado. Por parte de mi papá, violencia, y mi mamá siempre fue muy sumisa, más tranquila, con sus luchas, con sus situaciones, ¿no? Ambos venían de contextos muy difíciles. Soy la tercera de 4 mujeres, todas fuimos mujeres, y pues al ser yo la tercera, deseaban un niño, ¿no? Entonces, hace algunos años me enteré de eso. Y sabes, en cuanto a ser niña, pues te ayuda muchísimo la imaginación, te ayuda el hecho de esa creatividad, de jugar, y eso lo hace más llevadero, eso, y ver programas de televisión, estar con amigos, jugar. Yo tenía un primo con el que jugaba y hacíamos infinidad de travesuras, así como mis vecinos. Soy de un rancho, o sea, de un pueblito muy pequeño, así que pues te diviertes al máximo, ¿no? Colgándote en los árboles, jugando con la tierra, de hacer de cualquier cosa un mundo. Entonces mi infancia fue difícil, por un lado, pero también la imaginación y la creatividad te lo hace ser más llevadero, la inocencia de que no sabes qué está pasando en tantas cosas. Por otro lado, en cuestiones de salud siempre la pasé mal, tuve problemas en mis piernas, pero eso no me lo evitó que yo pudiera ser una niña muy hiperactiva, muy activa, muy traviesa, muy estar jugando de aquí para allá. Y me recuerdo en la casa de mi abuela jugando con mis primos, siendo creativa, pero nunca me gustaba como verme. En mí se iban marcando como ideas y pasaban ciertas imágenes así de desear como ser niño, pero no prestaba mucho atención a las cosas. Me encantaba divertirme y hacer cosas que no tenía la idea de las consecuencias que tenían. Entonces para mi abuelita no era muy agradable las travesuras que hacíamos. Me encantaba que vinieran mis tíos y recibir algunos regalos, o sea, sentirte como querida, que te consintieran, y así, era muy lindo. Por parte de la infancia eso, en la primaria pues sí se vive un ambiente muy padre. Yo me junté con niños, estuve haciendo grupitos y te digo eso, me encantaban los juegos, pero también por otro lado había como burla a ciertas diferencias que quizás no se alcanzan a comprender, o sea, totalmente, o el por qué, o qué está pasando, pero que van marcando, ¿no? Pequeñas semillas que algún día van a dar frutos.
tanto por parte de tu familia, en la calle, en la escuela, y tú no entiendes muchas cosas. Y ¿sabes? Si pasó a la adolescencia, pues en la adolescencia fue una etapa complicada porque había muchos cambios, muchos cambios, y la verdad es que yo me encontraba confundida a partir de una situación donde me empezó a gustar una chica donde yo iba a trabajar, era en el campo, ¿no? Me parece que en ese tiempo estaba trabajando donde había chiles del tipo serranos, muy pesado el trabajo y muy pesado el ambiente en cuestión del lenguaje que se usaba, de los chistes que hacían. Entonces como que tu mente se va abriendo, vas conociendo más así, y ahí fue la primera vez que yo empecé a ver a una chica diferente. Entonces al menos eso recuerdo. Y yo me sentía demasiado así confundida, pero ¿a quién le decía? Entonces era como algo que yo luchaba y yo pensaba, o sea, sentía placer en eso, pero a la vez me asustaba, me confundía. Yo decía, o sea, esto no está bien, esto no es correcto, pero continuaba ahí hasta que alguna vez estando sentada en un sillón dije, me gusta, y me asusté de eso. Tiempo después lo he hablado en diferentes ocasiones que escribí en esa inocencia una carta, pues tratando de buscar las razones por las cuales hacía eso. Hice una lista, ¿será porque esto? ¿O será porque en mi familia, en cada una de las familias, sobre todo del lado paterno, hay alguien que es homosexual, es alguien que es lesbiana? ¿Será porque siempre me decían ese tipo de palabras despectivas, ¿no? Así escribí. Entonces fui, lo enterré y luego pensé, si alguien lo encuentra, y fui, lo saqué y lo quemé. Seguía esa lucha entre que estás en la adolescencia, que te gusta aquel, que las niñas hablan de esto, de aquello, los cambios físicos que dices que me está pasando, que me está saliendo, que todo ese tipo de situaciones, pues lo hacían más complicado, y el no tener como con quién hablarlo y pasar esa lucha y esa confusión era complicado. También, pues sí, con las amigas, pues de pronto que te pones de novia, y intenté y estuve en esto, intenté varias veces salir con algunos chicos, pero sin entrar en más detalle pues fue complicado, así que aparte era muy chica y dije no, creo que esto no es lo mío. Bueno, llegó un punto en el que pues seguía esa situación con las chicas, y siempre el gusto, nunca fui muy femenina, pero sí me inclinaba más a, a la ropa masculina, el gusto por las cosas de chicos. Y creo que fue como a los 14 años que empecé con amistades ya más grandes, y que yo lo sentía como un privilegio de que me aceptaron en el ambiente, de que en su grupo, y poco a poco, mejor dicho, fui entrando en ambiente, conociendo más, y a partir de ahí comencé cambios, tanto dentro como fuera, ¿no? Mi mente se fue abriendo más. Una de las cosas que desató más en cuanto a mi sexualidad fue el encontrar una revista pornográfica, ¿no? Y en esa inocencia, no sé si fue a los 12, a los 13, pero la empecé a ojear. Yo tenía el plan de tirarla, pero no lo hice así. Y, ¿sabes? Y a partir de ahí yo comencé a ver pornografía, y la verdad me afectó muchísimo. O sea, no lo veía así porque traía placer y curiosidad y explorar y qué más hay. Entonces, por un lado esto, continué con las amistades que influyen mucho. De ahí comencé a hacer cambios en mi manera de vestir, en mi manera de hablar, de pensar. Y esa voz que me decía, esto no está bien, como que se fue haciendo más silencio, ¿no? Nunca se terminó por completo de apagar, pero sí, ahora sentía que estaba experimentando más libertad, que era lo que yo quería en cuestiones de relaciones.
bueno, fue complicado. Yo por un lado tenía la visión de los hombres que iba afectando cada vez, tanto con mi papá como con los esposos de las amigas de mi mamá, como con más personas, que yo decía, o sea, los hombres no son buenos, son malos. Y por otro lado, desde niña, o sea, yo deseaba como que ese gusto por los niños, pero como ser un niño. Y yo buscaba una relación que no fuera pasajera, una relación formal, y siempre le atiré a eso, aunque no se dieron las cosas así. Me acuerdo que cuando comencé con mis amigas, había otro grupo de chicas que era evidente que eran lesbianas, ¿no? Por su manera de vestir. Entonces ellas comenzaron a buscarme, y cuando me aconsejan, pues mis amigas me dicen, sabes que no te juntes con ellas. O sea, iniciábamos la amistad, no había tanta confianza, porque ellas traen un ambiente muy pesado, y yo me quedé así como, ok. Pero una de ellas me buscó y un día salimos, y fue como la primera vez que experimenté con una mujer. Pero como vi que, o sea, para ella no era importante el, el estar en una relación, entonces me alejé. Y así, tiempo después, o sea, yo estuve ahí con una de mis amigas, intentando salir y buscando, pero como ella terminó una relación que le afectó mucho, como que no confiaba ya en eso. Entonces a veces era así y a veces no, así que las cosas no funcionaron. Después de eso, pues estuve en la prepa, entonces fue cuando comencé los cambios. O sea, llegó un punto en el cual me corté el cabello de rapa, y mi ropa ya no era de mujer, o sea, fue progresivo, pero o sea, ya no era blanquita, ¿no? De hecho, llegó un punto en el cual les pedí a mis amigos que, de hecho, hice una votación por los nombres, y era así como todos lo aceptaban, entonces era evidente eso. Y ya me conocían por otro nombre, ¿no? Así comenzó. Pero antes, pues hubo varias chicas, aunque con una de ellas salí un tiempo. Era más chica que yo, pero era muy, muy atrevida, muy valiente. Entonces intenté salir con ella, pero, o sea, mis sentimientos estaban hacia alguien más que no me correspondía. Así que decidí terminar. Casi a los 18, no recuerdo exactamente, 17, 18, sí, como a los 17. Y mi amiga, una de mis amigas y yo salimos, y fue donde conocí a la última chica con la que estuve, y realmente tenía un sentimiento fuerte por ella. Pero aunque un tiempo me correspondió y estuvimos, y yo hice muchas cosas por ella y salí y hacía demasiado, de pronto ella cambió. Entonces eso me comenzó a afectar. Pero bueno, te comento, el grupo de mis amigas, algunas de nosotras, o sea, vestíamos como chicos, pero algunas de ellas no. Y quiero decirte que para ser lesbiana, homosexual, no necesitas cambiar tu ropa. En mi caso sí fue, o sea, fue un caso extremo en el cual cambié mi físico, o sea, sentía siempre preferencia por lo masculino, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Mis amigas eran muy femeninas y hacían el rol de mujer, y nada más, no es necesario. Esto lo comento porque, o sea, es importante, no necesariamente una persona que, o sea, que viste como mujer quiere decir que tenga preferencia por los hombres. Y sabes, yo encontraba mucho placer en muchas cosas y me divertía, eso es evidente. Y en algún punto comencé a tomar, y esto también me ayudaba mucho a encontrar placer, a divertirme. Esto con la pornografía, con salir a bailes, con salir a fiestas y estar todo en este ambiente. Digo, nunca fui promiscua, ni quiere decir que todas las lesbianas sean así. Te lo digo porque lo he visto, y hay personas que hacen las cosas bien.
muy bien y son muy honestas y muy honestos siendo homosexuales, ¿no? Así como un heterosexual puede ser muy infiel, muy promiscuo, y pues al final abordo estos temas, pero bueno, el caso es que como a los 17, 18, yo sentía que mi vida se estaba viniendo abajo, eh, por la situación con la chica, porque comenzaba a tomar más, porque de alguna forma la amistad con mis amigas, porque yo tuve que estar en la ciudad, ya no pudo ser tan frecuente porque yo casi vivía ahí en su casa. Entonces, mm, llega el momento en el cual en esta situación en la que me encontraba, me empezaron a hablar, me empezó a hablar un tío acerca de Jesús, el Evangelio, y para mí era nuevo, aunque tenía conciencia de Dios, y aunque creía en un Dios, y aunque tenía esto, ¿no? O sea, no era que yo no creía en ninguna deidad. En mi conciencia había, sí, existe un Dios, pero pues o sea, no sabía nada de la Biblia. Quizás había Biblias en mi casa, ¿no? Estábamos en una religión popular. Pero bueno, llega mi tío, nos empieza a hablar de esto, pero ¿sabes? Sí, o sea, estaba muy padre que te hablaba de Jesús, que te amaba y que había muerto por ti y todo esto, pero me ofendía y me empezó a molestar demasiado que él se metía con mi estilo de vida, ¿no? Que me hablaba de que yo estaba mal. Oye, mira, palabras fuertes, ¿no? Mírate a un espejo y dime qué eres, qué ves en eso. Pues claro, era evidente, ¿no? Si voy a un espejo, pues veo una mujer. Porque me decía, mira, desnúdate y vete. Eran palabras fuertes. Y me confrontaba y me decía, mira, yo sí soy hombre y mujer. Pero yo lo tomaba como una ofensa. Pero bueno, entonces fui tomando este concepto acerca de los cristianos, o sea, mientras menos esté cerca, mejor. Pero bueno, era el único en la familia que conocía o que comenzó a conocer de esto. Por otro lado, mi familia ya estaba a punto de destruirse, siempre con problemas, o sea, desde la infancia, siempre con problemas. Pero ya en este punto mi mamá, yo la miraba con deseos de divorciarse y yo la apoyaba, o sea, yo la apoyaba y le decía, yo te apoyo y yo te ayudo, ¿no? Aunque ella se entristeció demasiado y se afligió demasiado cuando supo o sea, que yo era así. O sea, yo no dejaba de creerla y de respetarla, pero pues no estaba muy de acuerdo, aunque me imagino, no sé, que se hizo la idea o nunca se hizo la idea, no lo sé, aceptaba muy bien, pero al final ella tenía sus problemas y es todo un mundo en su cabeza que pues bueno, yo era como una cosa más. Entonces ella va un día donde mi tío y se reúnen y ella viene totalmente distinta, ¿no? A partir de ahí mi mamá cambió y se entregó totalmente. Entonces ya no era mi tío, sino que era mi mamá y que estaba ahí y orando por mí. Cuando ya acordaba, ella estaba ahí, yo estaba comiendo y ella sentía sus manos que estaba orando por mí, me hablaba, me aconsejaba. Pero bueno, yo era un caso que, o sea, era mi vida y sí la respetaba, pero hasta ahí, o sea, como no te metas, esto es lo que soy y no. Discutimos un día muy fuerte, o sea, pasaron muchas cosas en el inter, pero discutimos un día muy fuerte. Y yo me sentí mal porque yo le grité, porque ella me empezó a hablar acerca de la palabra de Dios y me dijo que esto, entonces me enojé tanto que le grité y defendí mi postura y defendí lo que yo creía que Dios pensaba acerca de esto. Pero bueno, mi conciencia estaba ahí. Y como ella tenía tiempo insistiéndome que yo fuera a la iglesia, pues dije, bueno, voy a ir para que ella esté contenta, se tranquilice y todo. Pero bueno, me encuentro con la sorpresa de que estoy ahí y para mí era extraño, ¿no? Estar en este lugar donde estaban tocando algunas alabanzas. Y a mí me parecía como que, o sea, pero lo que destaco es que me pareció muy agradable el lugar, ¿no? Había paz, me sentía distinta en ese lugar y yo decía, bueno, puedo volver. Pasó por mi mente, pero nunca lo dije. Entonces, ya después de eso platicaron, hablaron por mí, pero tenían el concepto de que, no sé, que era un chico, ¿no? Que hasta que mi mamá les decía que yo era su hija. Y así
pasaron distintas cosas. O sea, por una parte yo me encontraba ahí con mi mundo y le agradezco a Dios que sentía que mi mundo se hacía pedazos, ¿no? Porque sí, o sea, encontré mucho placer y gusto en esto, pero al mismo tiempo se hacía más evidente como ese vacío en mi vida. Entonces comencé a leer la Biblia, ¿no? Como consejo que me dieron con esta Biblia pequeñita que se estaba ya destruyendo, comencé a leerla, comencé a platicar con Dios, ni sabía ni cómo, pero yo comenzaba a decirle cómo me sentía y le pedía su ayuda. Y sabes, para ser más breve, mis pensamientos comenzaron a cambiar y yo me asustaba. O sea, mi manera de pensar comenzó a cambiar y era, imagínate, ¿no? Era todo extraño de pensar de cierta forma acerca de cómo veía a las mujeres, de cómo me veía yo, y esto comenzó a cambiar. Era como que, ¿qué me está pasando? Es esto junto con los problemas, y era como una locura. Y bueno, así transcurrió el tiempo, pasaron muchas cosas en el Inter, pero destaco algunas de ellas. Cuando nos citaron a la prepa, que murió un maestro, y ahí vi a una de las chicas que antes pues estuve ahí con ella, no sé cómo mencionarlo, pero o sea, como que nuevamente se volvió a despertar algo, y yo la vi de lejos, y lo único que hice fue cerrar mis ojos y decirle: Espíritu Santo, ayúdame, porque yo sabía hasta este punto, tenía más la conciencia de que era incorrecto ante los ojos de Dios, pero ¿cómo controlar eso, no? En mi inocencia y en esa fe así genuina, ¿no? Clamé y, ¿sabes? Sentí un respaldo de Dios. Sentí un respaldo así, no te sé explicar cómo. Pasó el tiempo y yo sabía que algo estaba cambiando, pero yo no lo externaba. Entonces era como algo. Llegué a hablar con una psicóloga, llegué a ir con una amiga, a expresarle, una amiga que no conocía nada de la palabra y que no es lesbiana. Entonces le expresé, ¿no? Porque sabía que ella era una persona madura, y le dije: ¿sabes qué? Pero pues ella, pues ¿qué me decía? ¿No? Imagínate. Después de tiempo mi mamá llegó, pero después mi papá. Entonces fueron a unos encuentros a Zacatecas, y fueron en dos tiempos. Primero fueron las mujeres y después fueron los hombres. Y yo los acompañé, ¿no? Después fuimos a acompañarlos cuando ya pasó todo esto. Y yo me acuerdo estando ahí, en medio de la predicación, del mensaje, del tiempo de que ponían unas alabanzas. Para mí era, wow, ¿qué es esto? Se sentí una presencia. Y en esos días yo me acuerdo verme en el espejo. Y sabes, me espanté porque lo que miraba ya no era con orgullo, porque yo me sentía orgullosa de la imagen que estaba haciendo, ¿no? Representaba a un hombre, o sea, pues no era mal parecido. O sea, me sentía orgullosa de eso. Pero en ese tiempo me vi, y no sé cómo, yo siento que Dios permitió que me viera así, pero mal. O sea, me vi mal, me sentía avergonzada de lo que veía, y dije: quiero cambiar, ¿no? Porque esto no soy yo. Y así pasaron los días, y ya había en mi vida, en mi interior, un cambio que había hecho Dios. O sea, nadie lo había hecho, porque en mucho tiempo hablaron conmigo, me aconsejaron, pero las palabras no me entraron. O sea, no generaban un cambio, pero el único que creaba ese cambio en este tiempo era Dios. Sí, le doy gracias a Dios que pone personas, te aconsejan, te ayudan, que son parte importante, pero el que hace el cambio es el Espíritu Santo, el que trae convicción de las cosas. Y así pasó el tiempo, y sabes, a partir de ahí mi vida comenzó a cambiar. Pasaron los meses y yo decidí hacer un cambio ya cuando el cabello me creció un poco, y era como que, wow, ¿no? Para los que estaban ahí en mi familia, los que ya conocían de Cristo. Y pasó el tiempo y comencé a conocer más como hija de Dios y en mi identidad como mujer, y fue todo un proceso. Por ahí tengo algunas amigas que Dios me ha permitido conocer a distancia, que vienen del mismo contexto que yo, y yo sé que es distinto para cada persona. El proceso es distinto, así que no te frustres si estás en un proceso. Lo importante es que estás,
en Dios. Y si es que no conoces nada, te animo y te reto. Donde quiera que estés, habla con Dios y dile a Dios a ver si realmente existes y si realmente tú has hecho el hombre y la mujer solamente, y si está mal ante ti la homosexualidad, como es que muchos dicen y como es que muestra tu palabra, te pido que me muestres y me lo reveles a mí y me hagas saber, porque sabes, la sociedad te va a hablar una cosa, tus amistades te van a hablar algunas cosas, tus mismas emociones te van a decir acerca de ti, pero el que tiene la verdad de todo es Dios, porque Él es el que te creó y Él es el autor de la vida, así que te reto. Y despójate de todo lo demás y dile, bueno, Dios, esto es lo que creo, esto es lo que pienso, esto es lo que siento, esto es lo que dicen, esto es lo que las leyes incluso están aprobando, pero yo quiero saber lo que tú dices y que traigas una convicción como lo que dice esta chava que está en esta pantalla, dice, porque Él es el que confirma esto. Y mira, ha sido un proceso y no ha sido fácil. El primer año era como conocerle y impactarme y wow, ¿no? Pero para el segundo año te puedo decir que las cosas se pusieron complicadas. Ciertas situaciones que yo miraba en personas que decían que amaban a Dios me afectaron. Esto aunado a que mi familia pasó por una crisis económica muy fuerte. Me encontré en un punto vulnerable, que no quiero que se haga tan extenso el video, pero me encontré en un punto vulnerable donde quise volver al pasado. Me olvidé de lo que decía la palabra donde dice que guardes tu corazón sobre toda cosa guardada. En otra parte menciona acerca, o sea, que cuidemos, que no brote una raíz de amargura, ¿no? Y eso era lo que estaba pasando conmigo. Descuidé mi relación con Dios, mi tiempo de oración en la palabra. Y deseaba volver y pasaba noches de amargura con Dios, un tiempo tan difícil, porque ya tu vida no vuelve a ser igual. Una vez que conoces de Dios, tu vida ya no vuelve a ser igual. Entonces en ese tiempo fue muy complicado, fue muy difícil, lloraba muchísimo, por el día así trataba de divagar y pensaba cómo hacer y comenzaba a hacer acciones, incluso comencé nuevamente a cambiar mi ropa, pero yo sabía que no era mi lugar y que me dejé impactar por situaciones que mira, puedes ver en más videos en mi canal, puedes ver acerca de estas situaciones como con más detalle. Mi familia pasó por un proceso difícil luego que Dios me permitió el hecho de que Él restaurara mi vida. Situaciones complicadas, ¿no? Donde vimos la gloria de Dios al pasar el tiempo, pero, ¿sabes? Llegó un punto en el cual mi papá nunca había estado tan mal económicamente, ni mi familia. Mi hermana ya puso música, pero bueno, espero que se alcance a escuchar bien. Donde había amenazas por parte de la mafia, donde había situaciones así bien complicadas de vida o muerte, una crisis económica y pues yo me quedé sin estudiar. Yo estuve un tiempo en Zacatecas, luego de conocer de Dios, pero me regresé por lo mismo, confiando. O sea, yo tenía unos deseos de estudiar gastronomía, me encantó el estudiar panadería y repostería, vi nutrición, así que mi idea era, quiero tener como un lugar de repostería saludable. Esa era mi idea, me acuerdo que platicaba con un compañero acerca de eso, pero bueno, morí a esos sueños y le dije, bueno, Dios, aquí están. Entonces surgió cuando pasaron todos estos problemas la idea de por parte de Dios, bueno, ¿por qué no te vas a Estados Unidos ilegalmente e intentas, no? Estaban las amenazas por parte de la mafia, sí, economía, y bueno, yo oraba y yo decía, bueno, Dios, ¿qué hago? Y sé que no es lo correcto y sé que vas a encontrar en mi vida muchos errores. Entonces no es que yo sea perfecta. Yo quiero que veas a Jesús en mi vida y que entiendas que yo cometo errores. Y sí, decidí irme, pero a pesar de mi decisión, aunque yo sentí paz y dije, bueno, voy a intentar. Y si tú estás conmigo, Dios, y si es tu voluntad, pues entonces quiero pasar y comenzar una nueva vida ya. Pero esto significaba morir a mi familia, morir a mi país, a mi cultura. Pero dije, Dios, está bien, estoy dispuesta.
fue difícil, ¿no? Estuve un tiempo allá y pasé momentos muy complicados que te puedo resumir que me ayudaron para saber que Dios dependía de Dios y que quería servirlo y que quería ser de influencia en las personas latinas. Conocí muchas personas latinas allá, entonces como que quedó eso. Y volví con el deseo de prepararme, de trabajar duro y de estudiar alguna carrera, pero que se hiciera la voluntad de Dios. Entonces fue un proceso, ¿no? De ahí pasaron un montón de cosas que igual y estaría bien hacer una segunda parte. Pero en lo que te puedo resumir en estos minutos es, no es fácil. Hay situaciones complicadas cuando vienes a Cristo, pero lo que tienes es su palabra. Y necesitas meterte tú y conocer tú la palabra. Es buenísimo y te lo recomiendo. Ver predicaciones en YouTube, seguir a personas, ver mensajes y, por supuesto, congregarte, tener un lugar donde crecer, donde tengas una familia que te apoye, que oren por ti, donde estés creciendo en el conocimiento de la palabra, pero sin duda tu relación con Dios, del estar conociendo la palabra, del estar en oración, porque a partir de ahí siempre estuve, a excepción de ese lapso, ¿no?, donde estuve con esa lucha, con esa recaída, pero siempre he estado con esa convicción que me ha dado Dios de conocer su palabra más y más, y nunca dejas de conocer de Él y de tener mis tiempos de oración especiales con Dios, pero teniendo conciencia que yo puedo hablar con Dios mientras esté en el camión, mientras esté caminando, sabiendo que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios no tiene límites. Y sabes, Dios trajo esa convicción a mí de mi realidad, de mis pecados, de que estaba mal ante los ojos de Dios porque era homosexual, pero aún si yo hubiera sido heterosexual. Y vas a decir, ¿cómo? Sí, porque la homosexualidad es una de las cosas más, pero en realidad todos estamos en pecado. Algunos vienen de adulterio, de robar, de ser delincuentes, aún creyéndose buenas personas ante Dios. Estamos mal y es necesario arrepentirse, y la única manera de quitar esta condición es a través del arrepentimiento y de la fe en la obra de Jesús, porque sabes, sí, Jesús murió para darnos vida. Él en esa cruz lo que estaba haciendo es llevarse nuestros pecados, pagando la deuda que nosotros teníamos ante Dios y comenzar una nueva vida. Y sé que puede ser difícil comprender esto o darme a entender acerca de esto, pero te lo resumo así. Jesús murió para darte vida a ti. Y quiero que entiendas que al venir a Él, sí, Él nos muestra, y Él me mostraba a mí la realidad de mi condición. No solo era homosexual, sino que era una borracha mentirosa y tenía una lista de pecados, una lista larga. Entonces, todos necesitamos de Dios. Si tú estás viendo este video y eres lesbiana, homosexual, o si eres heterosexual y no has entregado tu vida a Jesucristo, no has depositado tu fe en Jesús, de decir, sabes que reconozco que estoy mal y que te necesito, y creo en la obra que hiciste en la cruz de morir y resucitar para darme vida, y aunque no alcances a entenderlo, te animo a que conozcas más de la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hasta este punto, si tú no conoces de Dios, estás en la misma condición que todos, de pecado. Y Él fue el que trajo esta convicción a través de ir conociendo la palabra, que no es de un día para otro. Es un proceso en el cual vuelves tu identidad a Dios. O sea, conoces tu verdadera identidad como hija o hijo de Dios, y en mi caso como mujer. Porque todos traemos un chip equivocado, ¿sabes? Quizás es más evidente en mí por el hecho que había una situación física, ¿no? Pero realmente lo que ocurre en el interior es lo más importante. Y si mi vida sirve de muestra para mostrar, sí, aunque suene así, para mostrar que Dios es real, Él sigue haciendo milagros, Él está vivo y Él vino a salvar a todo aquel que crea, pues quiero que eso sea mi vida como un instrumento donde yo no soy la protagonista, donde Jesús es el que ha hecho esto.
y te animo a que seas tú misma, tú mismo conociendo. Quizás tus padres te mandaron este mensaje, este video, quizás tú misma lo encontraste por casualidad, quizás de alguna forma Dios te está permitiendo ver este video, pero analiza tu vida. Quiero que sepas que la homosexualidad no es la voluntad de Dios. Sí, está mal ante los ojos de Dios, pero no solo eso. Dios me ha mostrado que Él, aunque nos muestra nuestra cartilla y nos dice, así están las cosas, no lo hace para condenación. Él tiene la respuesta. Y con seguridad te lo digo, no naces homosexual, naces hombre o mujer. Tu identidad está en Dios. Si es que estás pasando algún tiempo de confusión o ya sientes la seguridad, soy lesbiana, soy homosexual y tienes años viviendo como quiera que sea, Dios es mucho más grande, inmensamente grande. Él es el autor de tu vida. Él tiene la respuesta y si confías en Él, porque requiere confianza, sé que vas a ver quién realmente es Dios y quién realmente eres tú. Qué tragedia más grande, pienso, el estar en una vida y no vivir para lo que fuiste diseñado, el estar en una vida y no conocer lo más maravilloso. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Es Dios. Es vivir en su presencia, es disfrutar de una relación con Él. Y la única manera para esto es haber puesto nuestra fe en Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y te parecerá una locura, pero le plació a Dios así, porque Él pudo haber hecho las cosas de una u otra manera para conocerle, pero le plació que fuera por la fe. Y que fuera este mensaje a través de la locura de la predicación que se diera a conocer que Dios se hizo hombre para morir por ti, para darte vida a ti. Y bueno, concluyo con eso. Nuestra identidad la podemos encontrar en Dios. Han pasado muchas cosas a través de esto, pero igual y puedo hacer, si hay varias personas que lo prefieren, puedo hacer alguna segunda parte de los detalles que han ocurrido a través del proceso, ciertas situaciones, si tienes alguna pregunta. Y dejo un lo más importante ahora no es que sientas atracción al sexo opuesto, eso viene, y si no viene es porque Dios te ha llamado en esta área, pero no es lo más importante. Lo más importante es tener una relación con Dios y que le conozcas y que nadie más te cuente, que nadie más te diga y te hable, sino que seas tú viviendo una relación con Él, que puedas conocerle a través de su palabra y que te impactes y te asombres, porque Dios es inmensamente grande. Pero bueno, concluyo con esto. Mi meta era no pasar de los 40 minutos y bueno, creo que lo he logrado. Me gustaría orar por ti en este video, y ya sea que conozcas de Dios y te has alejado, estás confundido, confundida y sientes que no puedes hablarlo con nadie, que en la iglesia quizás te van a juzgar. Si tú eres parte de la iglesia, te pido que abras tu mente y que muestres a Jesús. Ese Jesús que muestra misericordia, amor, para aquellos que están dentro de la iglesia, que pueden estar pasando una lucha en este tema, y para aquellos que nunca han conocido, porque nosotros somos representantes de Jesús en la tierra. Pero bueno, voy a orar. Padre, yo te pido, Dios, por la persona que está escuchando esto, para que seas tú obrando y tú trayendo convicción de quién eres tú, Dios, y puedan conocerte. Espíritu Santo, eres el único que puede traer la convicción de esto, convicción de pecado, pero también de conocerte y de saber que tú eres la respuesta. Repite conmigo: Dios, te pido perdón por todas mis fallas. Reconozco que he fallado. Reconozco que te necesito. Te pido, Dios, que hagas de mí aquella persona que tú has pensado desde el inicio. Jesús, creo que moriste y resucitaste para darme vida. Hoy pongo mi vida ante ti, te la entrego totalmente y te pido que seas tú ese Salvador de mi vida, pero también mi Señor, el dueño de mi vida, Señor. Te pido que a partir de ahora
me guíes qué hacer, qué dejar de hacer, y que me inquietes por conocerte más a través de tu palabra, a través de la oración, Señor, y que yo tenga esa certeza de que tú eres real, Señor, y cualquier confusión que esté pasando, cualquier situación que haya vivido, Señor, yo sé que tú me perdonas. Te pido que me hagas nueva criatura y que pueda comenzar una vida para lo que fui diseñado o diseñada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Espero que estés muy bien. Déjame tus comentarios. Sé que va a haber comentarios en contra, pero si por una persona que llegue a Cristo hice este video, la tarea está hecha. Todo apunta a Jesús. Quiero que entiendas que yo no soy la respuesta. Yo simplemente soy alguien que ha conocido de aquel que es la respuesta, que es Jesucristo, y que Él es el que hace los cambios. Para Él no hay límite. No hay límite. Él es inmensamente grande. Pero quiero que tú lo compruebes, que tú tengas esa convicción. No importa lo que digan los demás, sino lo que dice Dios de ti.